¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poder estar reunidos finalmente después de este video intro que nos recuerda el concierto que nos ocupa. Noches de silencio. Fueron 450 años los que los judíos tuvieron que esperar para que Dios hablara con ellos. Ellos estaban acostumbrados por generaciones a que Dios también les diera sueños, visiones, voces a través de profetas y revelaciones. Pero ahora por generaciones, hombres y mujeres habían estado esperando ansiosamente el nacimiento de su Mesías. En otras palabras, estaban esperando Navidad. Resulta que por estos 450 años Dios no había hablado con ellos, estaba sellada en cierta manera la profecía y estaban en espera de la Navidad, porque la Navidad tiene su origen en un evento comprobado. De hecho, es un evento histórico que tiene todo el potencial de cambiar la vida de las personas. Y ese es el propósito exactamente. Por eso hubo una época donde parecía, y yo quiero subrayar, parecía que Dios estaba callado y que nada le importaba. Pero en el debido momento, Dios mostró que siempre estuvo en control y cambió el curso de la historia. La Navidad es más que la salvación. Ese fue el hecho con el cual Dios cambió el curso de la historia. La venida de Jesús fue la manera en la que marcó un antes y un después. Así que en ese momento, salvación y redención era el mensaje que los judíos y toda la humanidad estaba esperando, lo que hoy celebramos. Entonces la Navidad es más que salvación, fíjese lo que estoy diciendo, y más que redención, es acerca de nuestra relación con Dios. Pero para que pueda ser posible nuestra relación con Dios, se necesita perdón, se necesita salvación, se necesita que Dios llegue a nuestra vida. Por eso el cristianismo no se trata de creer a ciegas. Se trata de creer en alguien cuyo nacimiento y vida quedó registrado como el más relevante de toda la historia. Por eso nosotros tenemos el objeto de nuestra fe. Y el objeto de nuestra fe es Jesús.
Como les venía diciendo, por generaciones, hombres y mujeres habían estado esperando. La palabra es ansiosamente el nacimiento de su Mesías. Esto era el contexto principal de los judíos israelíes que tenían una fe ciertamente fuerte en Dios, a diferencia de muchos entornos paganos a su alrededor, que incluso algunos ni creen en Dios. Pero ellos tenían una expectativa ansiosa en el nacimiento de su Mesías. Y bueno, el asunto es que ellos no tenían la seguridad de que vivirían para verlo. Tal vez como nosotros, probablemente se preguntaron, ¿esto realmente va a suceder? Hablando de la venida del Mesías. Porque en aquellos días, si bien estaba profetizado y muchas profecías ya se habían cumplido, todavía quedaba la más importante por cumplir, que Jesús, Dios en la carne, a través de una virgen, apareciera en la tierra de acuerdo a las promesas y a las profecías. Justo lo que por 450 años de silencio el pueblo de Israel había estado esperando. Y entonces, como es de humanos no saber esperar, eran 450 años, mucho para una nación, para ver que se cumplieran las promesas de su Dios. Después de todo, Dios ha guardado silencio durante muchos años, pensarían. Y entonces la pregunta podría ser igual. ¿Se ha olvidado de nosotros, Dios? Como algunos en esta pandemia y en estos años tan difíciles, pensamos que Dios tiene que incursionar en nuestras vidas, en nuestra expectativa, o como nosotros pensamos que debería hacerlo. Así que tal vez tienes estas mismas dudas. Tal vez sientes que Dios no sepa siquiera que existas. Y te preguntas por esas mismas dudas si vale la pena seguir a Cristo. Por eso hay un reto aquí y un desafío. Tendríamos que cambiar nuestra idea heredada de que Jesús es un mito agradable. Todos nosotros, por tradición o por religión, el conocimiento de Jesús y la venida de Cristo a la tierra nos ha llegado de una u otra manera. No importa el contexto religioso en el que estemos parados. Incluso si no hay contexto religioso, tendríamos que cambiar esa idea heredada de que Jesús es un mito agradable a la verdad de que su nacimiento ocurrió. Y como tal, personalmente tiene de parte de Dios el propósito de cambiarnos a nosotros para siempre. Esa es la potencia de la venida de Jesús. Potencialmente tiene todo el poder para cambiar nuestras vidas. Por eso déjame decirles o decirnos, recordarnos esto. La Navidad tiene su origen en un evento. No es una fiesta nada más, no es un festejo así nada más. Es un evento histórico ratificable que como tal está comprobado y como tal, de parte de Dios, tiene todo el potencial de cambiar la vida de nosotros, las personas. Por eso déjame contarte un poco de un personaje bíblico, Zacarías. Zacarías era esposo de Elizabeth. Elizabeth, en el relato bíblico, es la prima hermana de la Virgen María. Pero 6 meses antes de que el Espíritu Santo visitara a la Virgen María, visitó a Zacarías. Resulta que Zacarías es sacerdote y estando en el templo, en el oficio sacerdotal, Zacarías, un ángel de parte de Dios, le dijo que Elizabeth, su mujer, habría de tener un hijo. Bueno, cuando un hombre y una mujer están casados, se nos hace normal que tengan hijos. Esa es una bendición de Dios. Pero resulta que Elizabeth era estéril. Así que esto era grandioso. Aquel Dios que había estado por 450 años callado, aparentemente apático de todos, finalmente entra en acción y comienza a allanar el camino para la venida del Mesías, su hijo. Y entonces a partir de allí, como no creyó, Zacarías quedó mudo. Cuando sale, por señas, se tuvo que hacer entender y recibieron la noticia que a través de Zacarías e Elizabeth, prima hermana de la Virgen María, habría de nacer Juan el Bautista, nada más ni nada menos que el precursor de Jesús, quien habría de allanar el camino para el Señor. Así que, aun cuando parecía que Dios estaba callado y nada le importaba, en cierto sentido, en el preciso momento, Dios demostró que siempre tuvo el control y cambió el curso de la historia. Bueno, pues ahora mismo pensamos en estos días de Navidad. Y cuando nosotros, como niños, aguardábamos Navidad, parecía que mientras más se acercaban los días de Navidad, los días previos a la Navidad eran los más largos. Pero cuando nos volvimos ya adultos, comenzamos a entrar en pánico cuando la Navidad se acerca. Razón,
fiestas, gastos, regalos, viajes, vacaciones e índice de criminalidad a la alza. No importa si eres niño o no importa si eres adulto, si se hace largo los días para que llegue Navidad o si te da pánico la Navidad. De hecho, no importa cuándo lo evitemos o cuánto evitemos que llegue la Navidad. El día de Navidad va a llegar de cualquier manera, va a estar aquí pronto. Nosotros entonces pasamos muchos días con la expectativa de lo que nos regalarían en Navidad. Y justo hay una comparación aquí, porque de ahí viene el tema de los regalos, de esperar recibir algo, que no tiene comparación lo que nosotros recibimos humanamente con lo que Dios hizo con nosotros. Algo parecido ocurrió con los israelíes por muchos años que esperaron la llegada del Mesías. Estaban esperando recibir algo y en su caso, por muchos años, esperaron la llegada del Mesías. Destruye para siempre el mal y reina aquí en gloria celestial. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto,
hermoso en medio de estos cantos poder recordar así la Navidad. Escuchar, pues no solo que se canta a Dios, sino lo que se canta. La mayoría de los que esperaron la llegada del Mesías murieron sin poder ver la promesa de Dios hecha realidad. Seguramente su vida espiritual estaba llena de cantos y de lecturas. Y estos eventos importantes, donde ahora Zacarías y Elizabeth ya están a punto de recibir a Juan el Bautista, el precursor de Cristo, sin duda comienza a romper un silencio en la vida de ellos. Pero hay temporadas para otros que parece que Dios todavía no se hace presente. Por eso hay una temporada en nuestra vida cristiana incluso, no solo los que no son cristianos, si no te consideras cristiano, donde Dios parece estar callado en la vida de todos y tan quieto que nos preguntamos, ¿qué es esto que estoy haciendo? ¿Qué es esto en donde estoy yo parado? ¿Qué es esto? ¿Sirviendo? ¿Obedeciendo? ¿Congregándome? Porque aún nuestra propia fe se tambalea cuando Dios nos hace presente en nuestras vidas, como nosotros quisiéramos. Sin duda, si has vivido temporadas donde Dios ha estado muy silencioso, la temporada de la Navidad es para ti. Zacarías y Elizabeth vivieron toda su vida confiando en las promesas de Dios. Y en la promesa particularmente que Dios le hizo a Abraham de ser bendecidos. Allí en Lucas, el registro que Lucas, el médico que viaja con Pablo en los diferentes viajes misioneros, hace este registro de lo que fueron los hechos en la vida de ambos. Y podemos ver que a diferencia de muchos, incluso de los creyentes, incluso de los cristianos, Zacarías, Elizabeth fueron gente que permanecieron en su fe. Para ellos debió haber sido desconcertante no poder tener hijos, porque como te decía, ella era estéril. Así que aquí hay una promesa importante, porque igual que Zacarías e igual que Elizabeth, que era prima hermana de la Virgen María, Dios hizo una promesa a Abraham, como dijimos hace un rato. Y la promesa está registrada en Génesis capítulo 12. Y el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero repetir esa última parte. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa era la promesa. Por eso, para la época de la llegada de Jesús, muchos judíos habían abandonado su fe porque no recordaban esa promesa, porque había pasado mucho tiempo. Habían abandonado su fe y tal vez creyeron en las teorías paganas de los romanos o en el sincretismo griego, pero Zacarías e Elizabeth no fueron de esos que perdieron su fe. Y alguien les pudo haber dicho, a ver Zacarías, a ver Elizabeth, esto no va a ocurrir, es un mito, es irreal, no va a venir Dios a visitar a su pueblo como era la promesa. Israel, el pueblo de Israel, nunca va a volver a levantarse de nuevo. Renuncien ya, disfruten lo poco que les queda de vida, porque Dios, en caso de que haya sido Dios, nos ha abandonado. Voces como de ese estilo se escuchan todo el tiempo, queriendo debilitar y detrimentar la fe. Muchachos que están viendo este concierto, hay muchas voces que normalmente aplastan nuestra incipiente fe. Pero la verdad es que estaba a punto de ocurrir algo extraordinario, el cumplimiento de la promesa a Abraham que Dios le había hecho. Así ocurre con nosotros. Hay momentos en nuestra vida en las que nos preguntamos, ¿estará Dios activo? ¿Dios estará escuchando? ¿A Dios le importa? En Navidad, la respuesta está resonando. Sí.
Canta la luz llegó, es Navidad. Ven a adorarle y tráele presentes. Gozo al mundo, Alaba al Hijo, hoy es Navidad. Es Jesús, Emmanuel, dile al mundo que Él es tu Rey. En Él tenemos perdón y libertad. Ha bajado a la humanidad. En Él tenemos un Salvador. Canta aleluya, levanten las voces, es la canción de paz, es Navidad. Es Jesús, Emmanuel, dile al mundo que Él es tu Rey. En Él tenemos perdón y libertad. Ha bajado a la humanidad. En Él tenemos un Salvador. Su amor reinará por siempre, su amor reinará por siempre, su amor reinará por siempre. Su amor reinará por siempre, su amor reinará por siempre, su amor reinará por siempre. Es Jesús, Emmanuel, dile al mundo que Él es tu Rey. En Él tenemos perdón y libertad. Ha bajado a la humanidad. En Él tenemos un Salvador. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, a nacer.
a su Hijo Él envió. Escucha las voces de ángeles cantar, anuncian a Cristo la primera Navidad. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Te adoramos, te exaltamos, todos rendimos postrados a tus pies. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Jesús Mesías, te entregamos nuestros tesoros e incienso ante ti. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey, ha nacido nuestro Rey, ha nacido nuestro Rey. En el registro que Lucas hace del romper Dios el silencio, que venimos hablando de las promesas y las cosas que se vienen dando y sumando, Dios ya abriendo el espacio donde se hace presente, no solo con el cumplimiento de sus promesas, sino con otras más, quiere decir que Dios planeó todo en aquel tiempo. Dios tiene un debido tiempo, Dios tiene un calendario, Él tiene un plan. A veces nosotros queremos que Dios actúe de acuerdo a nuestro plan y de acuerdo a nuestra agenda, pero Dios planeó que hubiera gente que esperara al Mesías con fe, generación tras generación. Que hubiera gente que muriera sin ver llegar las promesas de Dios, sin ver llegar a Jesús. De hecho, Él planeó que hubiera papás que heredaran a sus hijos la esperanza del Mesías. Las promesas que Dios hace se cumplen, porque Dios sí cumple su palabra. Dios no está dormido, como algunos pensarán. Finalmente, a su debido tiempo, llegó el momento en que Dios cumplió su promesa. Jesús, a través de la Virgen María, se hizo presente en la tierra, de acuerdo a la promesa, desde Génesis, capítulo 1, que entonces en el capítulo 12 le reitera a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa que Dios le hizo a él nos involucra a nosotros, a todos los que por la fe llegamos a creer en Jesús y ser seguidores de Jesús. Aquí está el dilema entonces, nuestro dilema. ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Creemos o dejamos de creer? ¿Servimos o vamos a hacer otra cosa que servir? ¿Damos de nuestro dinero o gastamos nuestro dinero en otro lugar? Porque a la obra de Dios se le invierte también. ¿Mantengo mi integridad y hago lo que quiero? ¿O finalmente pienso que no le daré cuenta a nadie? Entonces, ¿a quién importa cómo me porte o me comporte si no hay nadie a quien darle cuenta? Cada generación siempre se ha concebido con la misma disyuntiva y las mismas interrogantes de por qué seguir creyendo en Dios. Aparentemente no lo han visto actuar por un periodo determinado, y eso motiva que la gente justifique no creer. Si esta es tu situación, déjame decirte que no hay nada de malo en ti, porque a veces los seres humanos dudamos y no creemos. Bienvenido a la experiencia que tenemos en común, aquellos que tenemos nuestra fe puesta en Cristo, a todos nosotros que hemos decidido seguirle a pesar de lo que vemos en nuestro derredor.
La Navidad es como historia un recordatorio de tu fe en Dios y como tal no está en un lugar incorrecto. Es un recordatorio de que el silencio de Dios no significa que no está interesado o que está inactivo. Es un recordatorio que Él hará lo que ha decidido hacer y de que presta atención y se moverá para bendecir a aquellos que han conservado su fe. Justo como Zacarías y como Elizabeth y como otros que a través del tiempo han permanecido en su fe, no importa el contexto y lo que en avance de la humanidad la gente llegue a pensar. La historia de la Navidad es un recordatorio de que tu fe y tu esperanza no es en vano. Por eso podemos ver que la Navidad es más que salvación, es más que redención. Es acerca de nuestra relación con Dios. Por eso tenemos un texto en Gálatas 4:4 que dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo está mirando, que es quien escribió este texto, hacia atrás un acontecimiento muy reciente para ellos. El nacimiento, vida y muerte y resurrección de Jesús. Y nos da no solo su visión de los acontecimientos, sino su interpretación del significado más profundo de la historia de la Navidad y de cómo ésta se relaciona con nosotros. Por eso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, da la idea de que Dios tenía un tiempo establecido, porque Dios no hace nada a destiempo y menos sin propósito. Es un calendario en donde está marcado este evento. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Este relato tal vez puede parecer distante para nosotros, mítico o como una fábula más o menos, ¿no? Pero para Pablo no era una fábula. Él conocía y conoció a personas que estuvieron cerca de Jesús, que vivieron con Jesús, y luego de escuchar sus relatos y él mismo cerciorarse, concluye que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Esto es algo para prestar atención. Pablo está viendo más profundo en el significado de la historia. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, eso quiere decir para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Aquellos que estaban bajo la ley, esos somos tú y yo, somos nosotros. Y sabemos esto porque las Escrituras se nos ha presentado la idea de Dios, que Él tiene una ley y que todos nosotros hemos quebrantado esa ley. Vamos a decirlo así, no somos muy buenos guardando las normas de Dios, ni las nuestras guardamos. Redimir significa comprar, pagar el rescate o a través de un precio comprarnos. Jesús nos redimió a los que éramos deudores a la ley de Dios por haberla violado. Este es el mensaje del Evangelio, que cuando Jesús vino y murió en la cruz, Él era el pago por nuestro pecado y que al pagar esta deuda con Dios, nos salvó porque nosotros no podíamos pagar esa deuda. Dios es el juez y Jesús es el abogado. Y ambos, Dios y Jesús, deciden absolvernos. ¡Qué maravilloso! Nos absuelven por completo, aun cuando ambos admiten nuestra total culpabilidad. Tal vez esto no resulte nuevo para ti, para ustedes o para nosotros. Aún así, si no te consideras cristiano, puede que parezca esto solamente o algo como una transacción, demasiado técnico o legal o hebreo de los judíos, pues, muy racional o teológico. Pero Pablo nos dice, espera, esto es solo el principio. Había un propósito aún más grande que perdonar y salvarnos. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Un propósito más grande que perdonarnos y salvarnos. Para que redimiese es para que recibiésemos. Por eso comienza el versículo 4 diciendo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Pero cuando avanzamos al versículo 5 también dice, para que recibamos la adopción de sus hijos, ser hijos suyos. Desde la perspectiva de Pablo, no es suficiente decir que la Navidad
es solamente acerca de redención o de perdón de nuestros pecados, desde la perspectiva de Pablo. Dios dice, quiero más, y es Dios hablando. Dios dice, quiero una relación contigo. En el mensaje, Pablo está viendo que es implícito que no importa lo que otros piensen de nosotros, o no importa lo que tú y yo pensemos de nosotros mismos o de la religión. Incluso Dios deja claro que tú y yo somos culpables por quebrantar su ley, pero aún así decide adoptarnos y hacernos sus hijos. El mensaje, pues, esencialmente de la Navidad es este: Dios envió a su Hijo para que puedas convertirte en su hijo. Esta comprensión debe pasar de ser una categoría racional y teológica a una realidad emocional y relacional. En otras palabras, esto debe pasar de la cabeza al corazón. Cuando logremos eso, pasar de la cabeza al corazón, eso cambiará el modo en que oras, que respondemos a las tentaciones, que vemos a los demás o que nos vemos a nosotros mismos. Para este punto de nuestro concierto, Noches de Silencio, donde nos damos cuenta que Dios ya rompió el silencio y que sus promesas se han hecho realidad, hoy tenemos detrás de nosotros 2000 años de historia. En este instante quiero dejarlos con saludos desde Centroamérica, particularmente de El Salvador, donde Juan Manuel Galdames, que ustedes conocen, algunos de ustedes, y también Eric Meléndez, nos estarán dando puntualmente cómo Dios rompió las noches de silencio y nos saludarán igual desde El Salvador. Comencemos con este último, Pastor Eric Meléndez. Una de las cosas más bonitas que nos ha pasado como Iglesia Bautista de Gracia es contactar con ustedes, hermanos. Con la venida de nuestro hermano Víctor Alviso, nuestro hermano Luis Beltrán, con los momentos de oración que pasamos cada último viernes de cada mes con el evento Sinergia. En realidad Dios nos ha bendecido con su presencia, porque nos estamos dando cuenta cada vez más que no estamos solos, que no estamos abandonados y que el Señor tiene más pueblo en otros lugares, especialmente como ustedes. Y en este año en particular, donde nos ha tocado vivir tantas cosas muy duras, que nos ha tocado aprender otras cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a aprender, y ni siquiera el futuro podemos nosotros asegurar que va a ser. Yo quiero decirles que estoy plenamente convencido de que estamos viviendo los postreros tiempos, de lo cual la Biblia nos habla muy claramente. Y en estos postreros tiempos solamente quiero dejarle un par de versículos en esta noche y en esta oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes. Dice Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Usted y yo recibimos esa luz. Ustedes y nosotros tenemos esa luz ya en nuestro corazón encendida, y nuestra iglesia sigue siendo una luz. Mi mensaje en esta noche, amados hermanos, es que no dejemos de ser luz. Continuemos alumbrando mientras el Señor no viene por nosotros. Compartamos la palabra de todas las maneras posibles. Ahora con tecnología, por todos los recursos posibles que vengan a nuestras manos,
No dejemos de ser luz en el mundo de tinieblas que nos ha tocado vivir. Y en nombre de nuestra iglesia y de toda la familia del Señor, nosotros le deseamos de verdad que pueda pasar una excelente y extraordinaria Navidad junto con sus seres queridos y un bendecido y próspero año 2021. Nuestro mensaje es continuar siendo luz en medio de un mundo de tinieblas. Que el Señor le bendiga, amado hermano. Feliz Navidad, qué bendición haber podido llegar hasta esta época del año en medio de todas las circunstancias que hemos vivido este 2020. Hace un año creo que no nos imaginamos que íbamos a estar en medio de esta situación, pero qué bueno es poder darle gracias a Dios porque hasta aquí nos ha traído, hasta aquí nos ha guardado, hasta aquí nos ha provisto. Y yo quisiera llevarles a pensar cómo habrá sido la primera noche buena en el cielo. Siempre estamos hablando de la noche buena aquí en la tierra. Estamos pensando, haciendo planes, contando historias de cómo fue alguna Navidad, alguna época especial, en fin. Pero ¿cómo habrá sido aquella primera noche buena en el cielo? Y saben ustedes que la Biblia nos da el momento preciso en que el Hijo se está despidiendo del Padre, cuando Jesucristo está despidiéndose de Dios en el cielo. Algunos pueden decir, ¿cómo va a ser eso? Pero yo quiero leerles un pasaje en el libro de Hebreos, la carta que fue escrita para explicar el Evangelio a los hebreos. Y dice en el capítulo 10 y versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste el cuerpo. Es decir, el Hijo está hablando con su Padre y dándose cuenta que los sacrificios por el pecado, las ceremonias del Antiguo Testamento, todo eso no eran suficientes para satisfacer las necesidades de la justicia por el pecado nuestro. Entonces el Hijo se muestra dispuesto para venir a este mundo a dar su vida por nosotros. Y dice aquí que entrando en el mundo, entrando en el mismo momento en que se está viniendo del cielo a nacer en esta tierra, dice, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así es que Jesús, al ver que su Padre no está satisfecho con todas esas ceremonias religiosas del Antiguo Testamento, todos los sacrificios, las ofrendas que los hijos de Israel presentaban, entonces el Hijo se muestra dispuesto y dice, he aquí que estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y entrando en el mundo, dice, me preparaste cuerpo. Sabe que hay un cuerpo preparado. El niño Jesús, en el vientre virginio de María, está listo para recibir la encarnación de la deidad. Y ese es el mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad no es estreno, no es comida, no es reuniones. No, eso es bueno, es agradable y lo hemos anhelado, creo, durante todo este año. Pero lo importante de la Navidad es la humildad de Jesús, dispuesto a tomar forma humana, a entrar en ese cuerpo que el Padre le ha preparado y venir a este mundo a dar su vida como el único sacrificio perfecto en la cruz. Eso es la Nochebuena en el cielo. La Nochebuena en la tierra a veces termina mal, ¿verdad? Con pleitos, con disensiones, con discusiones, a veces discutimos hasta por si vamos a comer pierna o pechuga.
o si me gustó o no me gustó el estreno. A veces termina con niños o adultos quemados, pero eso no es la Nochebuena. La verdadera Nochebuena es esta, en el cielo, cuando toda la corte de ángeles está reunida para despedir a Jesús, que está entrando en el mundo y está tomando la forma humana para demostrarnos todo el amor que el Padre tenía por nosotros. Y ahí es donde se cumple lo que nos dice Juan 3:16 en este mismo libro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que tengan una feliz Navidad, una buena Nochebuena y una comprensión de la Nochebuena en el cielo. Dios les bendiga. Gracias por esta participación de los pastores desde Centroamérica. Juan Manuel Galdames, gracias, y Eric Meléndez y sus iglesias, donde estamos haciendo sinergia. Saludos a todos también por allá. Y quiero recordarles y decirles que algunos de nosotros ya aceptamos esta invitación de seguir a Jesús, de reconciliarnos con Él en algún momento de nuestra vida, cuando adultos tal vez, jóvenes, adolescentes, etc. Pero aún hoy necesitamos trasladar nuestra comprensión e impacto de Dios entre nosotros en la Navidad para pasar ese conocimiento de la cabeza al corazón. Necesitamos algunos de nosotros, algunos de ustedes, que también incluso todavía no han dicho que sí a la invitación de reconciliarse con Dios, de seguir a Jesús, de creer en sus promesas, de poner su fe en Él. No solo a ser perdonados de la deuda del pecado y ser salvos eternamente, sino el privilegio de ser adoptados hijos de Dios. La Navidad es tal vez el mejor momento para tomar esta decisión. Dar la oportunidad a quienes quieran decir sí. Y eso es lo que Dios hace. Así que allí en tu casa, en este momento, de todo corazón, sencillamente dile a Dios: Jesús, creo en ti. Jesús, gracias por venir. Jesús, de aquí en adelante te sigo. Pongo mi fe en ti y me arrepiento de lo que he venido siendo sin ti en Dios. Así que el cristianismo no se trata de creer a ciegas, como puedes ver. Se trata de creer en alguien cuyo nacimiento y vida quedó registrado como el evento histórico más relevante de la historia. No tenemos una fe ciega, porque el objeto de nuestra fe es Jesús. Él rompió el silencio. Nace un Salvador del cielo, en un pesebre Él fue dado, luz a la humanidad y al mundo paz. La tierra celebrará, es Navidad. Hay santos y cantas en